Hola, te damos la bienvenida al primero de una serie de videos que te servirán de apoyo para complementar tu materia de Taller de Lectura y Redacción 1. El presente contenido temático es el resultado del trabajo realizado por los maestros integrantes de la Academia de Español en torno a una selección de contenidos que obedecen a las necesidades y demandas de nuestros estudiantes y a los fines del bachillerato. El estudio de este tutorial es un complemento a tu material didáctico, a tu libro, que te proporcionará más conocimientos de esta materia. Objetivo particular. Al término del estudio de este video, el alumno conocerá las técnicas para desarrollar la lectura. Lectura. Relación entre el lector y el texto. Una relación de significado. Comprensión lectora. Construcción del significado particular que realiza el lector y le permite adquirir más conocimientos. Estrategias utilizadas al momento de leer. Muestreo. Esta estrategia te permite seleccionar palabras, ya sean las más útiles, y dejar de lado la información redundante, es decir, repetitiva. Predicción. Aquí imaginarás el contenido del texto a partir de las características que te presenta la portada, como el título, la imagen, etc. Anticipación. Esta consiste en la posibilidad de descubrir, a partir de la lectura, en una palabra o algunas letras de la misma, en las que aparecen a continuación. Inferencia. Permite complementar información ausente a partir de lo dicho en el texto. Confirmación. Confirmar o rechazar las predicciones y anticipaciones. Y observamos si hay errores o desaciertos. Autocorrección. Reconsidera o busca más la información para efectuar la corrección. Lectura textual, inferencial y analógica. Ahora se describen tres formas de leer, mas estas no son, digamos, recetas infalibles, sino un recurso para lograr una mejor comprensión de lo que leemos. Probablemente te resultarán conocidas. Lectura textual, literal o analítica. Las reglas de este tipo de lectura permiten leer libros cuyo objetivo es enseñar y proporcionar conocimientos. Ahora veremos brevemente reglas. Primera regla. El lector debe saber qué clase de libro está leyendo y debiera saberlo lo antes posible, de preferencia cuando comienzas a leer. Segunda regla. El lector ha de enunciar la unidad de todo el libro en una sola expresión. En la tercera regla, el lector ha de descubrir las partes principales del libro y demostrar cómo se articulan para formar un todo. Cuarta regla. Enunciar los problemas teóricos o prácticos que el autor se propuso. Solucionarlo mediante su escrito. Lectura inferencial. Comprensión interpretativa o sintética. El lector construye el todo con sus elementos de pensamiento y conocimiento, sus términos, proposiciones y argumentaciones. Este tipo de lectura es más aplicable a textos expositivos, científicos, de divulgación, etc., cuya finalidad es transmitir conocimientos. A continuación, veremos las reglas. Primera regla. El lector ha de ponerse de acuerdo con el autor respecto a la definición de los términos básicos. Segunda regla. El lector ha de descubrir las proposiciones dominantes del autor mediante las estructuras sintácticas más importantes o cuando sea necesario construirlas. Tercera regla. El lector ha de encontrar las argumentaciones del autor por medio de un conjunto de proposiciones. Cuarta regla. El lector ha de advertir cuáles problemas solucionó el autor, cuáles no y por qué no logró resolver. Lectura analógica, crítica o evaluativa. El lector expresa juicios críticos después de comprender el texto.
Primera regla. El lector ha de indicar dónde el autor carece de información. Segunda regla. El lector ha de indicar dónde el autor está mal informado. Tercera regla. El lector ha de indicar dónde el autor es ilógico. Cuarta regla. El lector ha de indicar dónde el análisis o desarrollo del autor es incompleto. Lectura vertical, síntesis, resumen y organizadores gráficos. Lectura vertical. Esto significa que leas solo las oraciones que subrayaste y puedes unirlas una con otra en forma vertical. Síntesis. Es el conjunto de las ideas principales del autor. Estas ideas, para quienes leen el texto y se manifiesta en el contenido, con las propias palabras y vocabulario muy personal, según como tú hables, tú leas, etc. Entonces, podríamos decir lo que es un resumen. Organizadores gráficos. Un esquema ordena lógicamente los elementos o las partes del mensaje. El principio básico es de tipo deductivo, es decir, de lo general a lo particular. Mapa conceptual. El contenido indica los conceptos y sus relaciones presentadas por un texto. Cuadro sinóptico. La información que se registra indica la relación y categorización de los elementos importantes de un texto. Diagrama de flujo. Destaca un procedimiento o un proceso. Esto es, el contenido de la información que se organiza según cómo va primero o cómo va después, es decir, en un orden lógico. Para profundizar en las reglas ortográficas, recuerda que debes apoyarte en tu material didáctico, en tu libro. Ahora vamos a ver el acento. El refuerzo de intensidad con el que se pronuncian algunas sílabas se le llama acento. La sílaba que tiene el refuerzo de intensidad o el mayor tono se llama sílaba acentuada o tónica. Las demás sílabas sin refuerzo de intensidad se llaman sílabas inacentuadas o átonas. Vamos a ver las diferencias entre palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Cómo distinguir si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula? Te sugerimos pausar el video para que puedas ver las diferencias entre las palabras. Reglas de acentuación de las palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Existen dos tipos de acentos. Acento enfático. El acento enfático marca un tono interrogativo o admirativo en las palabras. También está el acento diacrítico. El acento diacrítico sirve para diferenciar palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Vicios de redacción y dicción. La palabra vicio equivale aquí, en esta temática, a defecto, por lo que entenderemos por vicio todas las palabras y expresiones que van en contra de la pureza del lenguaje oral y escrito. Anfibiología. Se da cuando se acomodan mal las palabras dentro de un enunciado. Arcaísmo. Las palabras del español antiguo o bien de generaciones pasadas que hoy en día las nuevas generaciones no emplean. Asonancia y consonancia. Son las que conocemos como rimas. Barbarismos. Algunos de los barbarismos orales y escritos más utilizados son anglicismos, galicismos, italianismos, germanismos, cacofonía, deformación, digresión y modismo. Te sugerimos pausar el video para que puedas leer con detenimiento y también puedas tú tomar apuntes de estos temas. Monotonía, solecismo, pleonasmo, repeticiones, regionalismos. Compuestos y derivados de las palabras. Una palabra está compuesta de un lexema, que es la raíz de la palabra, y un gramema es la derivación de esa palabra.
Ya vimos los vicios de la redacción y manera de expresarnos, pero ahora veremos cómo incrementar nuestro léxico, cómo expresarnos de una manera apropiada. Un recurso necesario e indispensable para poder incrementar nuestro vocabulario es usar el diccionario, siempre que lo necesitemos, y así conoceremos las diversas herramientas con que cuenta nuestra lengua. Pero además, podremos conocer la diversidad de palabras que existen, que lo conforman. A continuación, veremos las herramientas para incrementar nuestro léxico, nuestra manera de expresarnos y escribir apropiadamente. Recuerda que puedes pausar tu video para leer con detenimiento o tomar apuntes en tu cuaderno. No te quedes con la duda, acude con tus asesores. Antonimia: homónimos, homógrafos, homófonos e isónimos. Paronimia, polisemia, pseudo-homónimo, seudónimo. Y por último tenemos la sinonimia, que va con los sinónimos.